momento toma y comienza a causar un daño orgánico, y es lo que llamamos el mieloma activo. Localmente, en este momento, la mayor parte de nosotros estamos comenzando a tratar, y el 90% de los pacientes comienzan con el primer tratamiento triple. Lo primero es obtener esa primera remisión que sea tan profunda como posible, que dure tanto como sea posible. La primera remisión es su única oportunidad de realmente hacer cambiar la enfermedad. Creo que ahora hemos llegado a un consenso que realmente es importante golpear la enfermedad duro desde el principio y mantener esa terapia hasta la remisión. Pero siempre que los pacientes sobrevivan de sus eventos cardíacos y otras comorbilidades, la enfermedad volverá, y la manera de cómo tratarla, el relapso de la enfermedad, está realmente, como nosotros decimos, otra situación sumamente difícil. Si alguien dice que yo sé exactamente lo que estoy haciendo en el encuadre de una recaída, diga, y por eso digo, así es como yo digo, cómo yo hago tal cosa, porque esa es la opinión de una persona, no hay nada totalmente escrito. Hace más o menos 3 años podríamos utilizar la sobrevida como nuestra matriz para comparar los resultados de nuestros estudios. Según eso se hace cada vez más largo, ahora estamos proyectando hasta 12 años. Hemos decidido utilizar como medida subrogada la sobrevida sin progresión, y tenemos que ahora basarnos solamente en la tasa de respuestas, pero esa tasa de respuestas realmente prevén una sobrevida. Bueno, hay una cantidad de estudios, tantos retrospectivos como prospectivos, diseñados, que muestran una muy buena correlación sobre vida libre de progresión, pero no hacia sobrevida total. Nuestra capacidad de salvar pacientes, uno los trata en el momento que ellos tienen un relapso, uno trata de continuar teniendo respuestas con las cuarta y quinta línea de terapéutica que tenemos. Así que tenemos la definición de una respuesta completa. ¿Qué significa completo? Y eso realmente es un blanco móvil, algo que no es nada totalmente fijo, y tenemos que una serie de criterios internacionales. Universidades, tenemos una tasa de cambio, aparte de la respuesta completa, tenemos la respuesta completa astringente. Y en los últimos 10 años hemos avanzado mucho buscando lo que es la cantidad de enfermedad residual mínima, que yo creo que deberíamos llamarla más correctamente enfermedad mínima detectable, que es un cambio de paradigma dependiendo de cómo lo detectamos. Eso es realmente la actualización más reciente con respecto al criterio de respuesta. Nosotros también tenemos que pensar igualmente en el criterio de MRD. La idea es de que poder llevar la mayor parte de nuestros pacientes a la etapa sostenida de mínima enfermedad residual por un número de años, y quizás una vez que tengamos suficiente pacientes en esas categorías podríamos utilizar la palabra de que estamos comenzando a curar el mieloma, pero creo que es la punta del iceberg. Creo que hace unos cuantos años, si uno diría tanto menos 50, o la gente lo cuestionaría, hoy en día realmente es nuestra nueva norma. Nos gusta tener esa enfermedad, y donde el mínimo de enfermedad residual está definido por esta ecuación MD-100. Nadie realmente duda que todavía queda mieloma en algún pequeño nivel, y que se contribuye a la actual y corriente recaída de la enfermedad. La respuesta no es una respuesta. Muchas cosas van en pensar de nuestro paciente. Hay que pensar quién es el paciente. En un paciente joven, robusto, sin comorbilidades, realmente me comprometo de llevar a cualquier libre de recaídas. Un paciente de 80 o 90 años tiene tantas comorbilidades que quizás le da trabajo llegar al consultorio. Quizás podría llevarlo a una remisión parcial y mejorar su calidad de vida, y eso me satisfaría. Igualmente, ¿qué es el mieloma?
¿Contra qué mieloma está surgiendo? Hemos mejorado mucho la predicción de riesgo y de estratificación. Los pacientes con una enfermedad de alto riesgo vienen a una remisión completa, pero no se mantienen en esa remisión completa. O sea, tenemos que hacer mucho más investigación. A veces es mejor en eso que estratificar los pacientes. Y una de las preguntas que todavía son preguntas ardientes en este sentido es simplemente quimioterapia o necesitamos CR. Tenemos una autoridad y ese es el debate que estamos viendo en muchas maneras. Una de las preguntas clave es si hay algún equivalente de CR o si hay alguna remisión con un tratamiento específico. Si nosotros tratamos de llegar al paciente a una negatividad de la enfermedad residual, le está monitoreando esa enfermedad residual. Mucha gente hacen al paciente hacerle análisis de sangre mensalmente para hacer una cosa. Pero vamos nosotros a tener que hacer tratamientos de evaluación de médula. Cambiaría eso de cómo vamos a manejar el paciente. Hay muchos pacientes. Una vez que el paciente ha tenido una recaída y viene por una segunda, tercera terapéutica, hay que tener muchas cosas en cuenta. Así que definitivamente, según aprendemos más y más de mieloma y obtenemos más información, uno tiene que tener esa morfología, el índice hay mucha inmunología en juego. La citogenética también está entrando en los factores de pronóstico porque mucha gente la utiliza para estratificar a los pacientes. Igualmente ahora hacemos perfiles de rutina de citogenética, pero eso realmente no modifica la manera como lo tratamos. Según vamos obteniendo más y más información y vamos aprendiendo a poder utilizar cómo hacemos para tratar al paciente, pero también hay que darle atención al paciente. Yo he dicho igualmente que la edad, la evaluación de fragilidad por edad es valioso, y teniendo tantos medicamentos tenemos que tener las comorbideces en cuenta, al igual que afectará. Hay pacientes que a veces podemos ver 2 o 3 veces a la semana, otros también hay que ver la última vez que ese paciente y tu paciente vio tratamiento, cuáles fueran las complicaciones, no trataron, toleraron, tuvieron disfunciones renales por la enfermedad o hubo terapias tóxicas, cuál es la situación de su enfermedad ósea, cómo la controlamos, qué línea de terapia están teniendo y en qué orden. Según nosotros aprendemos más y más de la evolución clonal del mieloma, tenemos que ver cómo reutilizamos los medicamentos y tratamos las combinaciones. Es algo que estamos haciendo todo el trabajo científico, pero tenemos que aprender mucho más de eso. Así que nuestras más recientes aprobaciones tenemos, yo diría, la segunda línea de nuevos agentes y en el 2015 tenemos 4 nuevos medicamentos que fueron aprobadas al mismo tiempo. La mayor parte de los médicos de los Estados Unidos no saben qué están haciendo, cómo obtenerla o muchas veces cómo escoger una u otra. Brevemente voy a mencionarle cuáles son estos medicamentos si fueron aprobados. Yo les llamo a ver qué tan similares muchos medicamentos. Pomalidomida es el nuevo de los agentes y ha sido aprobado después de 2 líneas previas de tratamiento con otro de los inhibidores. Los datos básicos, la aprobación se basa en el beneficio de sobrevida libre de progresión. Ese es el tipo de los medicamentos que tenemos que en conjunción con dexametasona, en conjunción con altas dosis, que era la línea. Tenemos la otra, carfilzomib. Ahora ha adquirido muchas diferencias, diferentes aprobaciones que le agregan y hacen a la combinación y la confusión. Está aprobado con dexametasona y medalitamida. Ha sido aprobado en pacientes que tienen 3 líneas previas de tratamiento o en pacientes que han tenido un inhibidor previo de cardiosoma. Así que tenemos otros más vínculos a la confusión. Yo creo que realmente lo que estamos muchos comprometidos a la combinación de carfilzomib, levacimab y dexametasona. Si uno imagina una línea imaginaria de 50%,
no estamos alcanzando la sobrevida media y los pacientes quieren saber cuál es su pronóstico esperado. Es muy duro porque los datos no están disponibles, no estamos alcanzando una muerte del 50% en los pacientes vital, y cuando uno utiliza este tipo de medicamentos y alcanza este tipo de curvas, es muy difícil mejorar sobre estas curvas, lo que nos lleva de nuevo a tratar de ver cualquier es otra medicina subrogada, y si no vamos a tener que esperar años para llegar a otras conclusiones. Ahora también tenemos Panovinostat, que fue aprobado en el 2015, muy específica, solamente en combinación con pertuzumab y dexametasona. Y esto también basándonos en el beneficio de sobrevida libre de progresión. Yo como concepto, este es algo en lo que estamos tratando. ¿Podemos nosotros realmente salvar la capacidad de respuesta a una línea previa de tratamiento? Esa es la gran... Ixazomib es nuestro nuevo producto, que es un inhibidor del cardiosoma, pero solamente un paciente que ha tenido una línea anterior de tratamiento y solamente en combinación con dexametasona y otro. También tenemos con el otuzumab, que es similar a la etizumab, pero es un anticuerpo monoclonal que finalmente hemos podido tener nuestros propios monoclonales, pero solamente en aquellos pacientes que han tenido una línea previa de 1 a 3 y solamente en combinación con dexametasona. La sobrevida libre de progresión ha podido llegar a 40 meses, cuando antes era 20. Igualmente tenemos daratumumab, que no solamente es un anticuerpo monoclonal, sino que también es el que está siendo aprobado como monoterapia. Yo no creo que es realmente sí quizás lo mejor de utilizar una monoterapia en el mieloma, pero el hecho de que este agente por sí solo tiene actividad en pacientes que ha tenido tantas líneas de tratamiento realmente es algo muy emocionante. Si uno está buscando sobrevida media y lleva muchos años llegar aquí, ahí tiene entonces uno que es un buen agente. En este momento que tenemos tantas opciones, cada vez que usted pestaña, prueban una nueva droga, un nuevo medicamento, un nuevo lugar, ¿cómo podemos nosotros escoger en todos estos nuevos medicamentos y cómo incorporamos los medicamentos que ya tenemos, algunos que quizás no se usan tanto como debían usarse? No olvidar que todavía tenemos algunos que siguen siendo armas poderosas en nuestro armamento. ¿Cómo el médico va a poner las cosas en reto? Creo que yo probablemente le voy a dar a ustedes más preguntas que respuestas, pero tenemos que ver cómo hacemos la secuencia de opciones. En este momento de la medicina, ¿cómo generamos las pruebas, la evidencia que vienen en apoyo de esto? Todo el mundo encuentra un medicamento y prueba que funciona, está muy satisfecho con el resultado, pero tenemos que tener estudios para comparar cuál es la secuencia óptima, cuál es la combinación obvia, óptima, cuáles funcionan unos con el otro. También cuando modificamos la terapia. Antes nos satisfacíamos con una respuesta parcial y si el paciente se quedaba en una maceta porque realmente no teníamos opciones, pero sigue siendo esto una opción ética, o sea, debemos seguir buscando respuestas más profundas contra otras cosas, y cómo escogemos el paciente correcto para la modalidad correcta. Hemos visto algunos pacientes que funcionan muy bien en una terapia dada cualquiera, pero otros que tienen una intolerancia total. Hay aquellos pacientes que realmente han funcionado mal y después de una terapia múltiple se desempeña muy bien con un agente único. Podemos tener quizás mejores marcadores de riesgo, tenemos una respuesta buena. Por ejemplo, tengo un paciente ahora que tiene 4 años después de su primera remisión, pero sin embargo luego en un ensayo tuvo su primer relapso extramedular a los 9 meses. O sea, igual que tenemos factores pronósticos y todos estos datos no son al 100%. La pregunta de que cómo monitoreamos la respuesta en este momento.
Así que para el futuro creo que vamos a ver mucho más a la parte de la patofisiología del mieloma, que ha llegado a terapias cada vez más dirigidas. Espero del día donde el mieloma no se considera una enfermedad, sino que se vea una cantidad de subtipos. Ahora solamente podemos reconocer estos realmente, como decimos en el espejo retrovisor, por aquellos pacientes. Bueno, este funcionó bien con este con el otro, pero no podemos decirlo por adelantado. Tenemos biomarcadores, pero realmente el marcador, la meta puede ser o no ser parte del cuadro clínico, y llegamos a esta era de la medicina de precisión y poder personalizar la terapéutica a cada paciente. Tengo unos cuantos casos que quiero pasarlo. La mayor parte de los médicos que yo hablo en los Estados Unidos me dicen que debería haber como un algoritmo, pero yo creo que no puedo decir un algoritmo porque hay que demasiados variables. Yo espero que con estos casos pueda mostrarles más o menos cómo pensar en estos pacientes, en lugar qué hacer particularmente con esto. El primer caso que yo tengo para ustedes es el más común. Un caballero de 47 años tiene un IGS tipo 2, y igualmente RBD, el enfoque seguido con, se le dio su trasplante. Eso es una terapia menor y se ha desempeñado bien, se presenta para seguimiento. En la primera columna yo tengo un punto N que a 0.4, pero sigue, su creatinina está bien, su calcio está bien, su albúmina está bien, dice que en realidad está bien, está robusto. Eso es lo que llamaríamos como una recaída bioquímica en un paciente que está solamente con un agente. Entendemos que si podemos aumentar la dosis de reclametidectametosona y quizás un poco de bortezomib y ponerle eso a remisión utilizando medicamentos que se ha probado que son buenos. La otra columna todavía pequeña, la punta sigue siendo, pero tiene una caída en la hemoglobina, su creatinina no está bien y su albúmina está menos de 4. Ahora tenemos aquí una recaída clínica, yo ya diría, vamos a ir adelante. Estos son que el mieloma está visto, que se ha acostumbrado y está funcionando. En este pariente yo comenzaría con una nueva línea de terapia, probablemente con un medicamento que no haya visto, utilizando un medicamento de segunda generación como un inhibidor de la proteasoma de segunda generación, y volver hacia atrás en este sentido. Ok. Otro caso, el caso número 2, de una mujer de 64, ella ha revisado en estadía número 1 un catomieloma y tiene participación renal. Muchos de estos pacientes tienen una enfermedad renal, pero se le comienza con un régimen de Cyborg D, donde no tiene que tener en cuenta la función renal y puede comenzar la terapia tal como se diagnostica. Así Cyborg D él la estabilizó, pero no funcionalmente, y rápidamente recibió una segunda terapia, una RBD, y ahora comenzamos con la segunda columna. Así que si después de 2 líneas de terapia uno no logra ver el aumento, la creatinina ha mejorado, aunque todavía no está normal, y ella está robusta. Este es un paciente que puede cambiar constantemente. Después podemos y puede cambiar a un inhibidor de la proteasoma y cambiar los uno a uno para una respuesta cada vez más profunda. Por otra parte, si parece ser básicamente refractaria a esto, aumentamos y vemos una creatinina de más de 2 que no encuentra que es muy reconfortante, probablemente utilizaría para forzar al mieloma a una buena remisión y tratar de llevar a un trasplante para poder eliminar esa negatividad más rápida. Esas son cosas a tener en cuenta. El caso número 3, de una mujer de 62 años con IgG de casa 1 y simplemente inducción IBD y
si realmente ha caído una recaída después de 6 meses de su trasplante, yo diría, vamos a eliminar lo que hemos hecho y vamos a comenzar con después de ver 2 inhibidores de cardiómino, quizás sería el paciente ideal para etuminab. Si ha tenido eso, una recaída después de 3 años, ese medicamento podría ser considerada para otro trasplante una vez que está en una remisión. Y finalmente este caballero de 58 con una enfermedad de estadio 3 con IgG4 aqua, comencé el trasplante y no tuve ningún mantenimiento. Así un paciente sin mantenimiento, uno puede comenzar de nuevo y reutilizar cosas que ha usado antes o utilizar una lenalidomida con otros compañeros. Así que ilotuzumab sería un perfecto lugar para reiniciar ese paciente. Por ese paciente que está puesto en mantenimiento ese paciente que quiere utilizar otra cosa, de manera que comenzaría con bortezumab, que sería una mejor opción y no lo esté exponiendo a eso. Esos son algunos de mis pensamientos. Gracias por su atención. Muchas gracias, la doctora Rossi. Thank you very much, doctor.